Erev Tov, Olaila Tov, Misahiot, bienvenidas a la cápsula de gramática. Soy Roraima Trobat y les saludo desde Orlando, Florida, Estados Unidos. Hoy continuamos con la segunda parte de las oraciones subordinadas. En la primera parte vimos que es una oración subordinada, que es aquella que no puede ir sola, sino que está regida o gobernada por otra oración. Tiene funciones gramaticales específicas que permiten analizar una oración sintácticamente, y este no es el objetivo principal de esta cápsula. El propósito es enseñarles cómo reconocerlas a través de la observación y aplicando los conocimientos de gramática básica que hemos dado desde la primera publicación de esta cápsula. También vimos cómo está estructurada una oración subordinada, cuya característica principal es reconocer el nexo que se usa en cada tipo. Estos tipos son sustantivas, adjetivas y adverbiales. También les hablé de esos trucos que nos pueden ayudar a identificar cada una de las oraciones subordinadas, haciéndonos más fácil el trabajo. Y también he agregado esquemas que agrupan los nexos que se usan para cada tipo de estas subordinadas y algunos ejemplos. Espero les sea de provecho y así se les facilite la comprensión sobre este tema. Repasando, las subordinadas sustantivas son las que equivalen a un sustantivo, cumplen funciones de un sujeto con todos sus elementos. Se reconocen porque podemos reemplazar la oración subordinada por la palabra eso, una cosa, esto o sus formas plurales. Las adjetivas describen al sustantivo o sujeto de la oración principal y existen dos clases, las especificativas, que son las que no van separadas por comas, ¿lo recuerdan? Y las que sí van separadas por comas son las explicativas. En este grupo existe otra clase que se llama adjetiva sustantivada. De esta les voy a hablar un poquito más adelante. Por último están las subordinadas adverbiales. Estas nos van a indicar un tiempo, lugar, causa o condición en las que se realiza una acción. Podemos pensar en ellas como tres formas diferentes de completar un mensaje. En este esquema de las subordinadas sustantivas podemos encontrar tres tipos de nexo. El más común es que, pero también se usa el nexo sí. Este sí va sin acento porque hay un sí que sí lleva acento. Aprovecho para informarles que después de esta cápsula se iniciará con el bloque de ortografía, donde se explicará lo referente a este rubro. ¿Okay? Entonces, este sí introduce una oración interrogativa de forma indirecta, es decir, no lleva signos de interrogación, pero requiere de una respuesta. En este grupo de nexos, que funciona como una pregunta indirecta, están los nexos que son pronombres o adverbios interrogativos. Estos sí llevan tilde y son quién, quiénes, qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, dónde, cómo, cuándo. Por último, tenemos los verbos en infinitivo, que también sirven de nexos, son muy comunes y los usamos muchos en nuestras conversaciones. ¿Okay? Todo esto es lo que respecta a la oración subordinada sustantiva. Miremos esos ejemplos de subordinada sustantiva. En Nahum 1:11, de ti salió el que imaginó mal contra el Señor. Lo primero es reconocer los verbos. Aquí son salió e imaginó. El nexo es el que. Recuerden que hay nexos que pueden ir acompañados de artículos o preposiciones. Ahora reconocemos o marcamos nuestra oración subordinada, que es el que imaginó mal contra el Señor. Y por último, para comprobar que estamos ante una oración subordinada sustantiva, debemos sustituir la oración subordinada por eso o cualquiera de las opciones para este caso. Entonces decimos, de ti salió eso, que es igual el que imaginó mal contra el Señor. En Hechos 19:2, cuando Pablo estaba en Éfeso y les preguntó a algunos discípulos si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Los verbos son hemos oído y hay. El nexo es sí, ese sí sin acentos, ¿no? Quedando como
nuestra oración subordinada? Sí hay Espíritu Santo. Por último, comprobamos si esta es una subordinada sustantiva. Ni siquiera hemos oído eso, que es igual a si hay Espíritu Santo. Veamos otro ejemplo, pero con el nexo que, este que lleva acento. Generalmente, cuando vemos este que con acento en cualquier texto está en forma de pregunta directa. Por lo general lleva signos de interrogación. Pero cuando no están presentes estos signos, se hace usando una oración subordinada. En Mateo 21:27b, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los dos verbos son digo y hago. El nexo es que. Aquí está acompañado por la preposición con, así que este con forma parte del nexo. Entonces, la oración subordinada es ¿con qué autoridad hago estas cosas? Aplicando la técnica de sustitución, decimos tampoco yo os digo esto, que es igual a ¿con qué autoridad hago estas cosas? Un ejemplo con un verbo en infinitivo. Este siempre va a estar subordinado al verbo de la oración principal. Veamos el siguiente ejemplo en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos tres verbos. El primer verbo que aparece es, valga la redundancia, seguido del infinitivo dar, que es el que cumple la función de nexo. Este queda subordinado al verbo es. Y el tercer verbo es recibir. ¿Ok? Entonces, esa forma parte de la oración subordinada. Ahora comprobemos que es una subordinada sustantiva. Vamos a aplicar la prueba de sustitución. Más bienaventurado es esto o eso, que es igual a dar que recibir. Veamos un ejemplo con un nexo de adverbio interrogativo. Deuteronomio 29:16. Vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto. Los verbos son sabéis y habitábamos. El nexo es el adverbio interrogativo ¿cómo? Entonces, la oración subordinada sustantiva inicia desde el nexo. Comprobemos que sea una subordinada sustantiva, diciendo vosotros sabéis eso, que es igual a como habitábamos en la tierra de Egipto. Las subordinadas adjetivas describen o modifican a un sustantivo. Este es el segundo tipo, por lo que se hace obligatorio la existencia de un sustantivo antes del nexo. En este caso tenemos la palabra mercader. En las subordinadas adjetivas existen dos clases, lo recuerdan, lo dijimos hace ratito. La especificativa, que esta es la que no va separada por coma, y la explicativa, que es la que sí va separada por coma. En el siguiente ejemplo, Oseas 12:7, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, es. Ahorita le explico lo de es que no viene en el versículo, pero ya les voy a explicar el por qué lo puse acá. Primer paso, que tengamos dos verbos. Aquí los verbos son tiene y es. El verbo ese es que le acabo de mencionar está omitido en el versículo, ¿no? Pero en este caso se deduce por el contexto. El nexo es que. La oración subordinada es que tiene en su mano peso falso. Hay una coma que la separa, por lo tanto es una subordinada adjetiva explicativa. Recuerden que para este caso debe haber un sustantivo antes del nexo, que aquí es mercader. La forma de probar estas dos clases de subordinadas es sustituyendo el nexo que por el cual, la cual, los cuales, y la idea sigue teniendo sentido. Hagamos la prueba. Mercader, el cual tiene en su mano peso falso, amador de opresión es. Tiene sentido, así que es una oración subordinada adjetiva. La característica principal de la subordinada adjetiva sustantivada, esta es otra clase de la que no es la misma que acabamos de ver, ¿no?
es que no tiene ningún antecedente. Es decir, no tiene un sustantivo antes del nexo, por lo que esta oración equivale a una subordinada sustantiva. Estos nexos son conocidos como relativos. Los nexos más habituales son qué, quién y cuánto. Además, pueden aparecer con artículos como el, la, los, más el que. En Mateo 10, 22b dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los verbos son persevere y será. El nexo es que, acompañado del artículo el. Por lo tanto, la subordinada adjetiva es el que persevere hasta el fin. Pero resulta que no tenemos un antecedente antes del nexo, porque esa palabra más que ven allí es un adverbio de cantidad. Por lo tanto, estamos ante una oración subordinada adjetiva sustantivada. Esta es la forma de comprobar este tipo de subordinada. Estos son algunos de los nexos que introducen oraciones subordinadas adjetivas. Se les llama pronombres relativos porque sustituyen a un nombre y dentro de la subordinada cumplen funciones propias de un sustantivo. Además, los pronombres interrogativos llevan acento y estos no lo llevan. Por último, tenemos las subordinadas adverbiales, el tercer tipo, que nos indican tiempo, lugar y el modo en la que ocurre una acción. Muy importante esto. Los nexos que se usan en este tipo de oraciones son dónde, cuándo, cómo y sus variantes. Esto es mucho más amplio, ¿no? La forma de comprobarla es sustituyendo la oración subordinada adverbial de la siguiente manera. Si la subordinada es de lugar, se hace la pregunta con ¿dónde? O se sustituye por el adverbio de lugar así. Si es de tiempo, se realiza la pregunta con ¿cuándo? O se sustituye esa subordinada por la palabra ahora o entonces o en ese momento. Y si es de modo, la forma más sencilla es sustituyendo la subordinada por el adverbio de modo así o haciendo la pregunta con el cómo. Veamos algunos ejemplos. En Deuteronomio 28:6, te bendeciré cuando entres y cuando salgas. Los verbos son bendeciré, entres y salgas. Las frases cuando entres y cuando salgas nos indican tiempo o circunstancia. Podemos hacer la pregunta, ¿cuándo te bendecirá? Y la respuesta será la oración subordinada, por supuesto. Cuando entres y cuando salgas. O también se puede sustituir la subordinada por en ese momento. En Oseas 1:6, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. La pregunta sería, ¿por qué le pondrá por nombre Lo Ruama? La respuesta, porque no se compadecerá más de la casa de Israel. La oración subordinada adverbial está encabezada por el nexo porque, que responde a la pregunta ¿por qué le pondrá el nombre de Lo Ruama? Siendo la respuesta la misma, porque no se compadecerá más de la casa de Israel. Un ejemplo más, en Lamentaciones 3:8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. La subordinada adverbial está de primero, iniciado por el nexo aun cuando. La subordinada contiene dos verbos, clamé y di. Y la principal tiene solo uno, cerró. La pregunta para comprobar es, ¿cuándo cerró los oídos a su oración? La respuesta es, cuando clamó y dio voces. O también que la podemos sustituir, esta subordinada, por la expresión ese momento. Conclusión. Las sustantivas funcionan como persona, cosa o idea. Las adjetivas describen o identifican a un sujeto. Las adverbiales indican el tiempo, lugar o condición en la que se realiza la acción. Lo más importante es recordar que todas dependen de una oración principal.
y ayudan a completar el mensaje. Les dejo una actividad de tarea en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Van a decir qué tipo de subordinada es, pero también me van a justificar su respuesta. En la próxima cápsula podemos dar la respuesta correcta a esta actividad. Hay otra actividad también que es completar la siguiente frase construyendo una subordinada. Vas a identificar o van a identificar qué tipo de subordinada es. La expresión la tienen allí que dice Dios me da paz cuando, y esa la van a completar. Vamos a la aplicación espiritual de esta cápsula. Así como una oración subordinada necesita relacionarse con una oración principal para tener sentido completo, nosotros también necesitamos depender de Dios. Es reconocer nuestra fuente de fuerza, dirección y paz. Yeshua dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esa dependencia nos da sentido y nos sostiene. Aquí tienen alguna o parte de la bibliografía en las que me apoyé para la realización de esta cápsula. Toda Rabá, Shalom Ubrahot. Muchas gracias, paz y bendiciones.